mi cargo como auxiliar actualmente es de la cátedra de microbiología. El año pasado era auxiliar de anatomía humana. Por ciertas razones, principalmente personales y por el ambiente. Entonces yo este año no postulé a la cátedra de anatomía humana. Es decir, que orgullosamente puedo decir que era el auxiliar de quienes ahora son sus auxiliares, ¿no? Que de quienes me sorprende mucho que hayan avanzado tanto, por ejemplo, Ayar, Dana en general, siempre han sido personas muy aplicadas en todo lo que han hecho y creo que ahora son muy buenos auxiliares. Espero que por lo menos los estén aprovechando. Alguna vez fui a darles reconocimiento en el cubículo de Pablo, en el cubículo 3, el que antes era mi cubículo el año pasado, a principios de año, hasta que nos cambiaron forzosamente, ¿no? Entonces, pues eso, esa es mi presentación en general. Ahora lo que vamos a hacer es hablar del nervio facial, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es compartir yo mi pantalla. Me avisan si se ve. Ya, ahora sí. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí se ve. Ya, muy bien. Listo. Ahora sí. Entonces, no olviden agradecerle a Franz. Franz ha sido mi auxiliar por si acaso. Y luego se ha vuelto mi compadre. Porque luego yo he sido auxiliar con él. Entonces, no olviden agradecerle a Franz. Él siempre está ocupado. Él es un amante empedernido de la anatomía, entonces justamente ha hecho esto para poder ayudarles y ha logrado coordinar con algunos de sus auxiliares, como es Ayar y Dana principalmente, quienes también están con hartas ansias de poderles ayudar. Entonces, gracias a Franz, estamos teniendo esta magnífica reunión. Entonces, voy a empezar a compartir mis apuntes. Ya, aquí está. Esto de aquí son los apuntes del día de hoy, ¿ya? Así que no sé si se ve bien. Se ve bien, ¿no? Ya, Sí se ve. perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ir por partes, ¿ya? Primero hay que hablar del origen real, origen aparente, del trayecto del nervio facial, de la inervación que tiene el nervio facial, o sea, las cualidades de él como mismo nervio, y luego vamos a hablar de parálisis facial en general, ya incluyendo sus mismas ramas. Ahora, lo que sí necesito que estudien ustedes es pequeños detalles, porque como saben, el doctor Liendo es jefe de cátedra este año, entonces es un poco quisquilloso en algunas cosas que les voy a decir, porque el año pasado tenía alumnos con el doctor Liendo y yo les he dado este tema el año pasado a los que ahora están en segundo porque les cuento que su récord de nervio facial ha sido interrumpido, ha sido media hora, justamente porque ese día caía pues la noche de museos. Entonces justamente por eso nos han votado y yo les he dicho, bueno chicos, para compensarles así, si quieren les doy una clase en la noche de nervio facial y todos han dicho ya. Entonces ahí de ahí ha surgido este apunte, por eso está hecho, ¿ya? Ese día lo hemos hecho en general, el cual voy a pasar a mandarles ahorita para que me estén siguiendo si es que ustedes desean. Pero lo importante es que no se pierdan de lo que estoy compartiendo. Ya, ahí está. Muy bien. Ya, también este año he visto que estaban rotando entre sus compañeros mis apuntes del año pasado respecto al primer parcial. Entonces, obviamente, utilicen todo lo que les he mandado a los del año pasado y si tienen amigos de segundo, pídanles porque he intentado mandarles harto material. El año pasado igual he hecho un grupo de Telegram en donde les he mandado 43 libros solo de anatomía. Entonces, por favor, pídanles, ¿ya? Porque yo ya no me acuerdo cómo añadirles, porque ese grupo lo creó un estudiante, entonces ahí estamos. Ya, primero recalcarles dónde está, ya. Esto de aquí son las páginas en donde se encuentran lo que tienen que leer, ya, porque hay algunos que nunca han pisado el libro y solo están con clases de algún instituto o
pura teórica o anatomía fácil con Juan José Sánchez, ¿no ve? Entonces, lo que van a hacer es leer, por favor, porque es importante. El doctor Liendo es bastante literario, si es que no se inventa algunas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, el nervio facial se encuentra desde la página 297 hasta la 303, ¿ya? Hasta la 303. Otra cosa que tengo que decirles es que muy probablemente son algunas ediciones de Rubier cambie esto del número, pero en las dos ediciones, tanto en la digital como en la física, que tengo igual justo a mi lado por si acaso, está en las mismas páginas, entonces van a estar revisando, por ahí está. Ya está después, si no me equivoco, de nervio trigémino y antes del nervio vestíbulo coclear, arteria y vena facial, que era respectivo igual a este tema, si es que recuerdan. Está en la 214 para adelante. Y luego está la región parotidia, del cual ya les he compartido el video. No sé si se acuerdan, les he mandado al mismo grupo, pueden verlo cuando ustedes quieran. ¿Ya? Está en la 500, ¿ya? Y tienen que ver lo de celda parotidia en algo que se llama espacio preestiloideo. No está como celda parotidia como tal, sino está como espacio preestiloideo. Y los músculos de la cara empiezan en la 161 para en adelante, ¿ya? Si es que les sirve para su edición de Rubier. Lo que tenemos que hablar ahora es que el nervio, el par craneal del cual vamos a hablar ahora es el 7, ¿no ves? El séptimo. Vamos a estar haciendo con esto. Entonces, es el séptimo par craneal. Lo interesante del séptimo par craneal es que me forma parte de los pares craneales parasimpáticos. ¿Cuáles son los pares craneales parasimpáticos? Es el 3, el 7, el 9, el 10 y el 11. ¿Ya? El 3, el 7, el 9 y el 10 y el 11. Ahora, no específicamente el 11, por eso está subrayado aquí, como ven, hasta el 10. ¿Por qué? Porque el 3, el 7, el 9 y el 10 son exclusivamente parasimpáticos. Sin embargo, el 11 está defendido por algunos doctores todavía de la cátedra, como el doctor, por ejemplo, Tancara, si no me equivoco. No sé, alguien creo que tiene su micrófono prendido, eso estoy escuchando, no sé quién será. Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿ya? Entonces, como si fuera un par craneal parasimpático, pero no lo es porque es el accesorio, pero por si acaso se los he puesto. Estos son los verdaderos, ¿ya? Pero algún que otro doctor dice eso. Si les preguntaran un extra, le meten 11 así. Entonces, el séptimo par craneal es conocido como el facial. ¿Qué cualidades va a tener como nervio? Es sensitivo, es sensorial, es motor y también va a ser vegetativo, a lo que yo llamo con cualidad un mixto completo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene todas las cualidades que pueden tener un par craneal, ¿ya? Porque hay algunos que solo son motores, otros que solo son vegetativos, y así principalmente, ya otros solo sensitivos o solo sensitivos y sensoriales. Este es completo, por eso es que el nervio facial es tan importante, algo que van a llevar también en semiología y al año también con fisiología. Ya, entonces préstenle mucha atención porque te piden evaluar el séptimo par craneal en semiología. Entonces, si tú sabes inervación, realmente es bien fácil. Ya solo tienes que aprender algunas maniobras y ya está, no hay mucho problema. Entonces, decimos que es sensitivo principalmente por los 2/3 anteriores de la lengua que también van a compartir parte sensitiva, pero principalmente por quienes, ¿ya? A esto se le llama el ramo sensitivo del CAE. Rama del facial que me va a dar justamente la inervación de la oreja y del conducto auditivo externo, ¿ya? Se describe en Rubier como la inervación, primero de esta parte media, ¿ya? De esta parte media, ay, no lo voy a hacer con resaltador, ¿ya? De esta parte media. Y también de la parte medial, es decir, que imagínense que aquí hay una continuidad, aquí así, pam y pam. Entonces, de esa parte media que va a unirme hacia el CAE, todo este cartílago que me forma la oreja, ¿no? Entonces, de esto, todo eso es sensitivo del principalmente, ¿quién? Del nervio facial. Ahora, ¿qué quiere decir sensorial? Principalmente vamos a hablar de los 4 sentidos principales. El tacto se le llama sensitivo, ¿ya? A la vista, al gusto, al olfato y al oído se le llama sensorial. Eso es lo que tienen que diferenciar. Entonces, aquí está. Sensorial, ¿por qué? Por el sentido del gusto, ¿ya? El sentido del gusto va a estar regido de esta manera. Y esto lo vamos a borrar.
Eso lo vamos a borrar. Entonces, la lengua se va a dividir en 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. Y una parte más posterior, ¿ya? Entonces aquí está. Y eso lo vamos a dibujar así. ¿Por qué? Les cuento que esta B lingual que ustedes conocen, que termina aquí en un agujero, ¿no ve? El agujero ciego. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, va a dividir estos 2 tercios en anteriores. Y este tercio posterior, este 1 tercio posterior, va a ser posterior. Y luego hay una parte más posterior todavía, ¿ya? 2 tercios anteriores se van a dividir en, primero, sensitivo y en sensorial. Todo relacionado al tacto es sensitivo. De los 2 tercios anteriores, ¿quién va a ser sensitivo? Va a ser el quinto par craneal. Pero sensorial va a ser nuestro querido par craneal facial. ¿Ya? El 7. Ahora, es el único que tiene esta división sensitivo y sensorial, justamente la parte anterior. ¿Por qué? Porque les cuento que la parte más posterior está regida por el 9, tanto en sensorialidad como en sensitividad. Y también el 10 me va a conformar la parte más posterior, que también se deduce que es hasta la epiglotis, ¿ya? Aquí está, el 10. Entonces, mientras el 9 y el 10 son tanto sensitivos y sensoriales para las partes posteriores, hay que separar la sensitividad del quinto par craneal y la sensorialidad del séptimo par craneal solo en los 2 tercios anteriores. Entonces tengan cuidado con eso porque suelen preguntar así de, inerva la parte sensorial de los 2 tercios anteriores y les ponen, y algunos ponen el quinto par craneal, ¿no ve? El trigémino, no es así, es el séptimo. Ya, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí está, se los he puesto, ¿no ve? ¿Qué pares craneales? El 7, el conocido el facial. El 9 como glosofaringio y el 10 que sería el vago. Voy a aceptar a alguien. Espere. Ya, listo. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Decimos que es motor por los músculos de la mímica facial, ¿no ve? Todos los músculos que me van a comprender los rasgos faciales, que después van a ver, están comprendidos principalmente por 5 emociones primarias, de las cuales 4 aparecen en intensamente. Ahí falta, por ejemplo, la sorpresa, ¿no? Intensamente uno. Y es vegetativo, ¿por qué? Porque el sistema vegetativo está conformado por esto de aquí, que se le llama el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está conformado tanto por la parte simpática como por la parasimpática. El simpático es para la lucha y huida y el parasimpático es justamente como para el descanso y el estado de no actividad, generalmente. ¿Ya? Entonces, este parasimpático va a estar dominado por estos pares craneales que les he dicho primero. 3, 7, 9 y 10. Y si preguntan uno más, es el 11. Ya les he dicho eso. Muy bien. Entonces, seguiremos. ¿Ya? Aquí está. Muy bien, después de haber hablado estas cualidades del mismo nervio facial, hablamos del origen real y del origen aparente. El origen real siempre se va a encontrar en núcleos, ¿ya? Si ustedes dicen origen real, están hablando de núcleos. ¿Y dónde están los núcleos? Estos núcleos siempre van a estar en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque los núcleos son sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? Si ustedes recuerdan por sus prefacultativos, la sustancia gris es justamente esa sustancia de masa encefálica que tiene pues ese color grisáceo gracias a que es un acúmulo de somas neuronales. Ya aquí está. Entonces esto es una neurona y los somas me van a formar lo que se supone es la sustancia gris. Y a la vez este conjunto de somas específicos que se juntan para formar un nervio en específico me van a formar lo que se llama un núcleo. ¿Ya? ¿Esto en dónde está? En el sistema nervioso central, ¿ya? Luego hablamos de los axones que suelen alargarse, ¿ya? No todos los axones están en el sistema nervioso periférico, pero hay algunos que sí están ahí, ¿ya? Hay algunos también que están en el sistema nervioso central.
Pero estos axones me van a conformar algo llamado la sustancia blanca. ¿Por qué se llama sustancia blanca? Principalmente por la acumulación de vainas de mielina, que si ya han llevado este sistema nervioso central en histología, ya saben que es la mielina. ¿Ya? Entonces, como tiene esa propiedad de ser medio blanquecina, por eso es que se torna blanco, ¿ya? Ahora, ahí es donde vamos a hablar de que este axón, por ejemplo, me va a formar como sustancia blanca en el sistema nervioso periférico. ¿Qué cosa? Nervios, ¿ya? Esos son los nervios que ustedes conocen y que han podido reconocer desde su primer parcial, como cuál, el nervio vidiano, el nervio musculocutáneo, el mismo plexo braquial, esos nervios físicos que se pueden observar, ya, esos son los nervios. Pero en el sistema nervioso central, estos axones que me van a conformar, algo llamado los fascículos, que van a ver en su último rote llamado neuroanatomía, así que presten la atención. Entonces simplemente son de conducción. Listo. Entonces, como estamos hablando del origen real como núcleos, que son sustancia gris, lo que acabamos de decir, ¿qué núcleos voy a tener? Y aquí está la respuesta. ¿Qué núcleos voy a tener? Voy a tener un núcleo motor en su parte motora, voy a tener un núcleo salival superior, un núcleo lácrimo-muconasal y un núcleo del fascículo solitario o del tracto solitario. ¿Ya? Ahora, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que este de aquí, núcleo del fascículo solitario o tracto solitario, va a ser bien grande, ¿ya? Es bastante grande. Por lo cual, nosotros vamos a dividir en 3 tercios, ¿ya? En 3 tercios iguales. Pero, ¿cuál nos importa? El tercio superior. El tercio superior. ¿Por qué me importa el tercio superior? Porque les cuento que el tercio superior va a estar compartido por 3 pares craneales, 7, 9 y 10. 7, 9 y 10. ¿Por qué el 7 y 9 y 10? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de esta dichosa inervación sensorial? ¿Quiénes compartían esta inervación sensorial de la misma lengua? ¿Quiénes? El 7, el 9 y el 10. Entonces, ¿qué tienen en común? La inervación sensorial de la misma lengua. Por eso mismo es que esta parte superior, ya este tercio superior, va a cambiar de nombre en el mismo núcleo del fascículo solitario y se va a llamar el núcleo gustativo de Nagot. El núcleo gustativo de Nagot, así se escribe, núcleo gustativo de Nagot. ¿Por qué gustativo? Porque controlan la sensorialidad es decir, el gusto de la misma lengua, ¿ya? Entonces, si les preguntan qué es el núcleo gustativo de Nagot, es la parte superior, o sea, el tercio superior del núcleo del fascículo solitario o tracto solitario. Si se preguntan qué hacen las demás partes del tracto solitario y del fascículo solitario, lo van a ver en fisiología, ya es algo llamado el centro cardioestimulador y cardiodepresor, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca y otras cosas que no vamos a tocar el día de hoy. Pero ahí está, y ustedes pueden ganarles a sus compañeros en fisiología, porque cuando llegan a esa parte ya no se acuerdan qué hace la parte superior. Ni los doctores se acuerdan siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar ahora? Si este es el origen real, miren, el origen real, ¿qué hemos dicho? ¿En qué se encuentra? En núcleos, ¿no ve? En uno motor, en salival superior, lacrimomuconasal, y el núcleo gustativo de Nagot, que es la parte superior del tracto solitario. Hay que hablar también del origen aparente. ¿Qué es el origen aparente? Es el primer lugar donde el nervio se hace visible, porque recuerden que todo esto es pues masa encefálica, por lo tanto yo no puedo abrir y ver y buscar, ¿no ve? Por eso mismo, cuando esto ya se hace nervio, es decir, donde se hace visible, o sea, estos axones en el sistema nervioso periférico se hacen visibles, porque eso hemos dicho que es un nervio, ¿no ve? Ahí es donde digo, haya origen aparente, porque parece que de ahí está emergiendo, o ahí empieza, pero por eso es origen aparente. Entonces, ¿cuál es el origen aparente del nervio facial? ¿Quién sabe? Pregunta, ¿alguien está grabando? Porque los del año pasado igual han grabado, pero se han olvidado subirlo y no he vuelto a encontrar. Ya, muy bien, lo vas a compartir por favor con tus compañeros, que a ellos les sirve y a ti también. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nervio? ¿Cuál es el origen aparente? Es en el surco bulbo protuberancial.
Muy bien, bulbo pontino, he visto que alguien ha comentado. Surco bulbo protuberancial. Ahora, ¿quién me dice después otras características? Chicos. Surco bulbo protuberancial. ¿Ya? ¿Al lado de quién? Del sexto par craneal. Lateral al nervio vascularis, no hay un nervio vascularis, pero es lateral a quién? Al nervio, al sexto par craneal. ¿No ve? Y medial a quién? Al vestíbulo, el vestíbulo cloacal. Ya, muy bien, pero te faltaba que es medial al nervio intermediario de Rysberg. ¿Por qué? Porque el nervio intermediario de Rysberg o intermediario de Rysberg, o conocido también antes como el par craneal número 13, también va a nacer en el surco bulbo protuberancial en su origen aparente, pero está entre el 7 y el 8. Por eso le decimos intermediario, porque está intermedio entre esos dos, ya, pero está muy bien. Entonces, ese es el origen aparente. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Diferenciar el nacimiento de estas dichosas fibras. Aquí está, y ya les he compartido este apunte, ya cuidado, me estén diciendo que no, ya les he mandado delante de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Esto de aquí es el núcleo motor del facial. En Rubier se nos dice que el núcleo motor del facial se encuentra en el espesor de la sustancia reticular. Ya la sustancia reticular, ¿qué es? Es justamente un marañón de todos estos axones que forman fascículos. Y entonces esta sustancia reticular resulta que es muy importante porque ahí se encuentran ciertas cosas, como por ejemplo que la ritmicidad de nuestra respiración, el centro cardioestimulador, el centro cardiodepresor, que es parte del núcleo del fascículo solitario. Entonces, esto es bien importante, resulta. Y se encuentra dentro de este espesor también el núcleo motor del facial. ¿Qué es lo que hace el núcleo motor del facial? Las fibras que vienen del núcleo motor del facial van a salir y se van a ir hacia la parte de atrás, porque les cuento que esto es anterior y esto es posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos principalmente? ¿Ya? Y para que se acuerden dónde están los orígenes reales, les voy a compartir un mnemotécnico. ¿Ya? Aquí está. Aquí está. Uh, se me... Entonces, ¿cuál es mi mnemotécnico? ¿Ya? Esto de aquí es el sistema nervioso central. ¿Ya? Aquí está el cerebro, aquí está el cerebelo y aquí está su médula espinal, ¿no ve? Pero esto no es la médula espinal completa, sino más bien aquí es la médula y aquí está mi tronco encefálico, conformado por el mesencéfalo, por el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, en el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo hay que dividir así, ¿ya? 2, 4, 4. Ahora, si suman esto, ¿cuánto se hace? 10, ¿no ve? 10. Entonces, ¿10 son los pares craneales? No, son 12. Pero recordemos que los primeros pares craneales, es decir, el 1 y el 2, el olfatorio y el óptico, ¿dónde van a nacer? En sus propias células y van a llegar a través de sus propios nervios directamente al cerebro, ¿ya? Entonces, por eso, si quieren hacerlo completo, lo hacen así, ¿ya? 2, 2, 4 y 4. 2 que van a llegar directamente al cerebro, 2 que van a nacer del mesencéfalo, 2 que van a nacer en donde, en la protuberancia, y 2 que van a nacer del bulbo raquídeo. Ahora, ahí es la pregunta, ¿cuáles son? Lo único que tienen que acordarse es de arriba hacia abajo en orden descendente. Aquí ponen 1, 2. Entonces, el par olfatorio, el par óptico, ahí es donde nacen en sus propias células y llegan hacia el cerebro por sus propios medios. Luego están ¿cuáles? El 3 y el 4. Ahí es donde van a ser el 3 y el 4. ¿Quién más sigue? Se los voy a hacer en número romano para que no se confundan. ¿Ya?
el 3 y el 4. ¿Cuáles son los siguientes 4? El 5, el 6, el 7, este 7 y el 8. ¿Ya? Y en los siguientes, el 9, el 10, el 11 y el 12 van a nacer del bulbo raquídeo. Solo es en orden, ¿se han dado cuenta? Es bastante fácil, ¿ya? Entonces, ¿dónde nace el séptimo par craneal? En el puente o protuberancia, ¿ya? Aquí está, puente o protuberancia, ahí está su... Exacto, perdón. Puente o protuberancia, ahí está, ese es el mismo técnico. Entonces, ese es el origen real, el origen aparente es en el surco bulbo protuberancial, ¿no ven? Ahora, lo primero que va a hacer a nivel del puente, ya recuérdense que a nivel del puente, porque ahí es donde nace, es que estas fibras van a dirigirse hacia atrás y van a contornearme un núcleo en específico. ¿Qué núcleo es? Es el núcleo del sexto par craneal, ya el núcleo del abducens. Entonces, estas fibras motoras, como le contornean, como si no le quisieran tocar porque le tienen asco, me van a formar una pequeña depresión, ya una pequeña depresión, perdón, una pequeña elevación, lo lamento. Entonces, aquí está, ese sería el piso del cuarto ventrículo, ya me van a generar una pequeña elevación, ya. Esa elevación se va a llamar, ¿alguien sabe? Eso es en el piso del cuarto ventrículo. La eminencia redonda o la eminencia teres, ¿ya? La eminencia redonda o la eminencia teres. ¿Por quién está formada la eminencia redonda o la eminencia teres? Por las fibras motoras del núcleo motor del facial que contornean al núcleo del sexto par craneal, ¿ya? Una vez dan su camino, le rodean al mismo par, al núcleo del sexto par craneal, ¿qué es lo que van a hacer? Van a salir, ¿por dónde? Por el surco bulboprotuberancial, como hemos hablado. De ahí en adelante van a pasar con el mismo nervio intermediario de Rysberg y otro nervio más acompañados, ¿ya? El octavo par craneal. Entonces, ¿qué es lo interesante de este octavo par craneal? Que en relaciones nos dicen el séptimo par craneal, primero es anterior y luego se va a hacer lateral al octavo par craneal, a veces preguntan relaciones. ¿Y a dónde van a llegar? Para conectarse, ¿a dónde tiene que llegar? A la porción petrosa. Primero, ¿cuál es la entrada? ¿Qué los recibe a esta porción petrosa? Se va a llamar el CAI, conducto auditivo interno, ¿ya? Conducto auditivo interno. Y de ahí en adelante es lo que va a empezar llamado el acueducto de Falopio, que es lo mismo que decir el conducto del facial o del séptimo par craneal, ¿ya? Esto de aquí es el CAI, es simplemente una parte redonda, ya es una parte redonda, es una ventana redonda, pero nosotros por motivos anatómicos lo vamos a dividir en 4 cuadrantes que se pueden deducir. ¿Cuáles? 2 anteriores y 2 posteriores. 2 superiores y 2 inferiores. Por lo tanto, me va a quedar un antero superior, un antero inferior, un póstero superior y un póstero inferior. Y esto preguntan en parciales. ¿Cuál es la conformación de por qué nosotros hacemos esta división en cuadrantes? Porque cada cuadrante me va a decir por dónde va a entrar cada nervio, porque hemos hablado de 3 nervios. Entonces, hablamos de que en el cuadrante antero superior se va a encontrar ¿quién? El mismo par craneal 7 y el intermediario de Rysberg, que pertenece al par craneal séptimo, o sea, al facial, pero es un nervio aparte mientras tanto, ¿ya? ¿Por dónde van a entrar? Por el cuadrante antero superior del CAI o del conducto auditivo interno, ¿ya? Hay otro contenido que les voy a hablar más después, que es este puntito de aquí, ¿ya? Pero primero présteme atención. El octavo par craneal se va a dividir en 2 ramas principalmente, en una rama vestibular y una rama coclear, ¿ya? Aunque está mal decir que este octavo par craneal entra hacia el CAI, más bien estaría saliendo, ¿ya? Porque el origen del sonido se encuentra en el oído medio, entonces tendría que salir hacia el cerebro para poderse interpretar, ¿ya? Entonces, ¿por dónde estarían saliendo estos? O como se denomina a veces entrando, aunque sea un poco confuso,
es primero, esta parte vestibular va a estar en los dos cuadrantes posteriores, ¿ya? Si les preguntan, lo vestibular del octavo par craneal es posterior, ¿ya? Tanto posterior superior como posterior inferior, ¿ya? Y luego está el nervio coclear, ¿por dónde va a entrar? Por el cuadrante antero inferior, ¿ya? Y ahí tenemos los 4 cuadrantes cubiertos. Hay un contenido más de este mismo CAI, que aparte del octavo par craneal, el séptimo y el intermediario de Ruysberg, va a entrar ¿quién? La arteria laberíntica o auditiva interna, rama de la arteria auricular posterior. ¿Ya? Entonces, perdón, alguien está queriendo entrar. Ah, ya está. Listo. Ahí está. ¿Por dónde va a entrar? Según los doctores de la vieja escuela, ya los que están todavía en esta cátedra, es por el cuadrante antero superior. Pero yo he revisado en bastantes libros y ninguno te dice nada acerca de esto. Incluso en Testid, lo único que hay en Testid o en Testud, ya, es que te dicen que entra junto con el nervio vestibular hacia abajo. ¿Ya? Entonces, yo he podido deducir que entra en el cuadrante posterior inferior, pero según los doctores es aquí todavía, ¿ya? Entonces, hay que revisar bastantes libros, yo lo he intentado hasta con neuroanatomía y no he encontrado nada, pero ahí está. Entonces, una vez entra al CAI, lo que vamos a tener son 3 porciones, 1, 2 y 3 porciones, y para estas porciones lo que tienen que hacer es preguntas, 4 preguntas, ¿ya? ¿Cuáles son las 4 preguntas? Primero, por ejemplo, si estamos hablando de la primera porción, hay que preguntarse de dónde a dónde es esta dichosa porción, ¿ya? Para saber dónde empieza y dónde termina. Luego tenemos que preguntarnos entre quiénes se encuentra, ¿ya? Porque esa es situación anatómica, ustedes saben, relaciones, ¿no ve? Y luego hay que preguntarse cuánto mide, cuánto de longitud tiene. Y por último tenemos que preguntarnos cuál es su relación con el eje del peñasco, que es importante, eso sí preguntan. Ya aquí está. ¿De dónde a dónde? ¿Entre quiénes se encuentra? ¿Cuánto mide y cuál es su relación con el eje del peñasco? Entonces, si hablamos de la primera porción, esta que sería la primera porción, ¿qué hemos dicho primero? ¿De dónde a dónde? Entonces, hablamos de que esta primera porción se va a delimitar entre el CAI y el hiato de falopio. Ya, la primera porción está del CAI hasta el hiato de falopio. Ahora, ¿qué hemos dicho? ¿Entre quiénes se encuentran? Entre el vestíbulo y el caracol. ¿Entre quiénes se encuentra la primera porción? Vestíbulo y caracol. Luego, ¿cuánto mide la primera porción? 3 a 4 milímetros. Eso es lo que nos dice. 3 a 4 milímetros. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es su relación con el eje del peñasco? ¿Y a qué me refiero con eje del peñasco? Y aquí se los he dibujado, ¿ya? Esto de aquí sería la porción petrosa del hueso temporal y esto de aquí sería la porción mastoidea y la porción escamosa. ¿Ya? Ahora, esto del CAI es póstero superior, ¿ya? El hiato de falopio se encuentra en la cara antero superior de la porción petrosa, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál es el eje del peñasco? Esto de aquí, ¿ya? Me va a marcar el eje del peñasco. ¿Qué quiere decir eje del peñasco? La dirección del peñasco, pues, porque recuerden que una de las partes de aquí para la situación anatómica del hueso temporal es la apófisis cigomática. Y la apófisis cigomática tiene que ir apuntando anteriormente. El eje del peñasco es oblicuo, ¿ya? De posterior a anterior y de lateral a medial, ¿ya? Entonces, ese es el eje del peñasco. ¿Y a qué me refiero con qué relación tiene con el eje del peñasco? Es que esta primera porción, miren, así está el eje del peñasco, va a ser perpendicular. Es como si lo cruzaran, ¿no ve? ¿Cuándo decimos que algo es perpendicular? Cuando forma 90 grados con la otra cosa. Entonces, por ejemplo, un ángulo es perpendicular cuando es 90 grados, cuando forma un ángulo recto, ¿ya? Entonces, la primera porción que va a ser perpendicular con el eje del peñasco. Aquí también se los he anotado. Siguiente porción. Segunda porción. ¿De dónde a dónde? Del hiato de falopio hasta el AAA. ¿Qué es el AAA? Es el aditus ad antru, que en latín significa
entrada al antro mastoideo. ¿De dónde? ¿Dónde? Del hiato de Falopio hasta la entrada al antro mastoideo. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Entre quiénes se encuentra? Se va a encontrar, nos dice, en la pared interna de la caja del tímpano. ¿Ya? En la pared interna de la caja del tímpano. Listo. Ahora, ¿qué más hay que saber? Se dice la siguiente pregunta. ¿Cuánto mide? ¿Ya? 1 centímetro. Esta porción es es de las más largas, es 1 centímetro. Ya, 1 centímetro. ¿Qué más me falta? ¿Cuál es su relación con el eje del peñasco? Aquí está, es paralelo. ¿Qué quiere decir que sea paralelo? Ya hemos visto que este es el CAI, este es el hiato de Falopio. Eso me remarca la primera porción, que era perpendicular, ¿no ve? Ahora, ¿cuál es la segunda porción? Desde el hiato de Falopio hasta el aditus ad antro. Que recuerden que les he dicho que aquí está la porción mastoidea y aquí está la porción escamosa, ¿no ve? Entonces, ¿dónde debería estar? Aquí las celdas mastoideas, ¿no ve? Aquí, porque esa es la porción mastoidea. Entonces, si estas son las celdillas mastoideas, aquí va a haber un ingreso, es decir, la entrada al antro mastoideo. Y si ustedes trazan una línea desde el hiato de Falopio hasta la entrada al antro mastoideo, miren que va a ser paralelo al eje del peñasco. ¿Ya? Ahora, listo. Ahí tenemos la segunda porción. ¿Dónde está la tercera porción? ¿De dónde a dónde hemos dicho primero, no ve? Desde el aditus ad antru hasta el agujero estilomastoideo. Desde el aditus ad antru hasta el agujero estilomastoideo. Ahora, ¿qué hemos dicho? ¿Entre quiénes? Entre las celdillas mastoideas y el conducto del músculo del estribo o del músculo del estapedio. Celdillas mastoideas y el conducto del músculo del estribo, ¿ya? Ahora, ¿cuánto mide? 1.5 centímetros o lo mismo que sería 15 milímetros, ¿ya? Esta es la más grande. Vertical. ¿Qué quiere decir vertical? Es su relación con el eje del peñasco, ¿ya? Y aquí está. Entonces, primera porción, paralela. Segunda porción, la primera porción, perdón, perpendicular. Segunda porción, paralela. Y tercera porción se va a ir hacia abajo, porque el agujero estilomastoideo estaba al lado de la apófisis mastoides y de la apófisis estiloides. Por eso se le dice estilomastoideo, que estaba en la parte inferior del hueso temporal. Por eso se dice vertical, ¿no ve? Porque va a bajar, ya no va a estar siempre en relación a este mismo eje. Listo, listo. Ahora hablaremos de las mismas fibras. Ya hemos hablado del acueducto de Falopio, que eso preguntan harto. Ya eso preguntan mucho, bastante, tirando a demasiado, ¿ya? Entonces van a estar, por favor, pendientes, porque les aseguro que por lo menos una pregunta va a salir de ahí. Listo. ¿Qué tenemos? Luego hay que acordarse del camino de las mismas fibras, ¿ya? Porque el nervio motor, ¿ya? El nervio motor del facial va a ser el que me va a llevar la inervación motora, pero el nervio intermediario de Rysberg va a ser el que me va a llevar la inervación vegetativa y sensorial, ¿ya? Ahora, la primera porción del facial es desde el CAI hasta el hiato de Falopio, que es lo que hemos dicho. Entonces, una vez entren del CAI por el cuadrante antero superior y lleguen al hiato de Falopio, me va a formar la primera rodilla del facial. Ahora, hay algo que tienen que diferenciar siempre porque se pregunta, y es que en Rubier dice que esta es la primera rodilla del facial y esta es la segunda rodilla del facial, pero se describe en otros libros como esta de aquí, esta contorneación que ustedes han visto dentro de la protuberancia o del puente de Barolio, como la rodilla intraprotuberancial. Ya aquí está, se los han notado. La primera rodilla o la rodilla intraprotuberancial del mismo facial, ¿no ve? Que forma la eminencia teres o la eminencia redonda. Pero en Rubier se describe esta como la primera rodilla del facial, es decir, intrapetrosa. Esto es intraprotuberancial, perdón, esto es intrapetroso y esto es intraprotuberancial. Ya no se olviden, intrapetroso e intraprotuberancial. Entonces, una vez llega este nervio intermediario de Rysberg y este nervio facial, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a fusionar formándome una masa a través de nervio llamado el ganglio geniculado. ¿Ya? El ganglio geniculado es justamente el origen sensitivo. Hemos hablado del origen motor. ¿Cuál es el núcleo motor del facial? ¿Cuál es el origen vegetativo?
el núcleo salival superior y el núcleo lácrimo-muconasal. Si les preguntan, ¿cuál es mi núcleo sensorial? El núcleo gustativo de Nagot. Pero ¿cuál es mi núcleo sensitivo? El núcleo sensitivo o el origen sensitivo del facial va a ser el ganglio geniculado. No es ninguno de estos, es el ganglio geniculado. Este ganglio geniculado, lo interesante es que se describe en Rubier como si tuviera forma cónica, ¿ya? La base va a estar posterior y el vértice va a ser anterior, porque esa es la misma dirección, ¿ya? Del ganglio geniculado y también del acueducto del facial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, después del ganglio geniculado va a seguir su camino donde me va a dar las ramas intrapetrosas. Las ramas intrapetrosas del facial se van a dar desde el ganglio geniculado hasta que el agujero estilo mastoideo. ¿Ya? Antes no se dan. Listo. Muy bien. Y ahí es donde hablamos del recorrido del mismo nervio facial, ¿ya? Ahora, ¿qué nos falta hablar? Esto de aquí, las ramas colaterales. Ya hemos hablado del mismo séptimo par craneal. Ya saben cómo está, ya saben qué hace y demás. Entonces, primero, ramas colaterales. Recuerden que cuando hablamos de un nervio, no solo hay que hablar de ramas colaterales, sino también hay que hablar de ramas terminales. Ya eso es muy importante. Ramas terminales. Las ramas terminales van a ser dos, ¿ya? Porque no sé si alcancemos a tocar, pero les voy a dar. Las ramas terminales van a ser dos. El nervio temporofacial y el nervio cervicofacial, que se dividen lateralmente a la yugular interna, dice Rubier, ¿ya? Pero ahí está. Entonces, ramas colaterales. Las ramas colaterales se van a dividir siempre en dos, las ramas intrapetrosas y las ramas extrapetrosas. ¿Cuáles son las ramas intrapetrosas? Va a ser el nervio... Espérenme un ratito. Se me ha quedado seca la garganta. Aquí está. Entonces, tenemos el nervio petroso mayor, ¿ya? El nervio petroso menor. Algo que tienen que aprender es uno, los nervios petrosos van a ser dos, tanto superficiales como profundos. Los nervios petrosos superficiales, si les preguntan, es del 7. Si les preguntan de los petrosos profundos, es del 9, ¿ya? Petrosos superficiales, ramas del séptimo par. Petrosos profundos, ramas del noveno par craneal. Ya, ahí está. El nervio petroso mayor, el nervio petroso menor, el nervio del músculo del estribo, el nervio comunicante timpánico, ¿ya? Perdón, el nervio de la cuerda del tímpano. ¿Qué estoy diciendo? El nervio de la cuerda del tímpano y el nervio sensitivo del CAE. Y este es la clave, el ramo comunicante del séptimo par craneal. Lo que ustedes conocen como, por ejemplo, el ramo comunicante de la fosa yugular. ¿Ya? Ese es el otro nombre. ¿Qué es el ramo comunicante de la fosa yugular? Es el contenido de uno de los agujeros de la fosa yugular. ¿Cuál es la fosa yugular? Está justamente en la cara posterior inferior del peñasco, si es que se acuerdan. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un agujerito chiquitito que se llama el ostium introitus. ¿Y cuál es el contenido? Es el ramo comunicante de la fosa yugular o comunicante del décimo par, pero rama del 7. ¿Quién sabe? Y les pregunten eso, ¿ya? Esos son principalmente. ¿Y cuáles son los extrapetrosos? Las ramas extrapetrosos. ¿Qué quiere decir extrapetrosos? Que se van a dar después de que el nervio facial salga por el agujero estilomastoideo, ¿ya? Entonces, estos ramos extrapetrosos se van a dar nombrándose, aquí lo he borrado uno aquí, el ramo comunicante del noveno par craneal, que me va a formar algo llamado el asa de Haller. Eso preguntan en parciales, ¿ya? ¿Quién me forma el asa de Haller? El ramo comunicante con el glosofaringio, rama extrapetrosa del nervio facial, ¿ya? El nervio auricular posterior, ¿ya? O también conocido antiguamente como el RAP.
ramo auricular posterior, ¿ya? Y luego está el ramos musculares que nacen de un mismo tronco, dice Rubier, ¿ya? Un ramo para el músculo estiloioideo y otro músculo para el vientre posterior del digástrico, otro ramo para el vientre posterior del digástrico, que es importante. Y luego está el ramo lingual, ya esos son los ramos extrapetrosos así numerados. Esto anótense o ahí está en los mismos apuntes que les he pasado. Les preguntan estos 100 parciales. Uno de los siguientes no es rama extrapetrosa del facial. Uno de los siguientes no es rama intrapetrosa del facial. Entonces, eso preguntan. Es casi seguro que les vayan a preguntar. Así que por favor no se descuiden, les estoy avisando. Entonces hablaremos de las ramas intrapetrosas. ¿Ya? Las ramas intrapetrosas van a comenzar por quién, ¿ya? Por el nervio petroso superficial mayor o por el nervio petroso mayor. Este nervio petroso mayor va a nacer ¿de dónde? Del vértice del ganglio geniculado que hemos dicho que es un cono, ¿no ve? Y es anterior. Del vértice del ganglio geniculado y me va a pasar ¿a dónde? Al hiato de Falopio, que es justamente lo que es clasificado como su contenido. Preguntan, contenido del hiato de Falopio, nervio petroso mayor o petroso superficial mayor. Si les preguntan solo con petroso mayor o petroso menor, que no son ni superficial ni profundo, se refieren al 7, ¿ya? A las ramas del 7, es decir, a los superficiales, porque les han cambiado el nombre en la 11ª edición. Ya, aquí está. Entonces, primero va a salir por el hiato de Falopio, se va a ir ¿a dónde? A la cara anterosuperior del peñasco. Si recuerdan, casi al vértice, ¿qué cosa estaba? La fosita trigeminal. ¿Quién va a estar ahí? El ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal. Entonces, este nervio petroso menor es relación inferior de este ganglio. Va a pasar por debajo del ganglio trigeminal o del ganglio de Gasser, recibiendo así dos ramas, ¿ya? Anastomosis. El petroso profundo mayor, aquí está mal. El petroso profundo mayor, ¿ya? Rama del noveno par craneal y una rama del plexo pericarotidio o de la carótida interna, del plexo de la carótida interna. Estos tres se van a fusionar y me van a formar un solo nervio llamado el nervio vidiano, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el nervio vidiano o el nervio del conducto pterigoideo va a pasar por otro agujero en el mismo en la misma base del cráneo, ya llamado el ARA. ¿Qué es el ARA? Agujero rasgado anterior, ¿ya? ¿Cuál es el otro nombre del agujero rasgado anterior? Y suelen preguntar así para confundirles en parciales. Es el agujero lacerado. Si les preguntan cuál es el contenido del agujero lacerado o del agujero rasgado anterior en la base del cráneo, ¿cuál va a ser? El nervio vidiano o, porque algunos autores difieren, el nervio petroso superficial mayor y el nervio petroso profundo mayor, con una rama del plexo pericarotidio. Ya, eso no se van a olvidar, por favor. Ya, si no es esto, es esto. Así que se van a fijar en las opciones, ya, porque depende del autor. Listo. Pasa por el agujero rasgado anterior. ¿Y qué es lo que hace al pasar por el agujero rasgado anterior? Sale de la cavidad craneal. Hasta aquí es la cavidad del cráneo. Luego va a llegar hacia la unión superior de las dos láminas de las apófisis pterigoides. ¿Se acuerdan? Que va a formar un conducto llamado el conducto pterigoideo o conducto vidiano, que contiene al nervio vidiano o al nervio del conducto pterigoideo. De ahí va a salir anteriormente y me va a llegar ¿a dónde? Al ganglio de Meckel, ¿ya? Que también es conocido como el ganglio esfenopalatino o ganglio pterigopalatino. Este ganglio de Meckel es muy importante. ¿Por qué? Porque este ganglio de Meckel me va a dar una rama llamada pterigopalatino que se va a conectar con el nervio maxilar. El nervio maxilar es rama ¿de quién? ¿Ya han visto? Pregunta para ustedes. Trigémino, ya. ¿Por qué es importante esto? Porque les cuento que el trigémino tiene algo llamado el nervio cigomático orbitario. Este nervio cigomático orbitario me va a formar con otro nervio, ya proveniente del mismo nervio oftálmico, algo llamado el asa lagrimal, ¿ya? Y con eso me van a inervar a la glándula lagrimal.
¿ya? Es decir que, por ejemplo, ¿qué está pasando aquí? Hemos dicho que el nervio facial, el par craneal facial, tiene algo llamado el lácrimo muconasal. Ese nervio lácrimo muconasal va a continuar sus fibras, por ejemplo, tiene una orden del cerebro y el cerebro dice, necesitamos llorar rápido. Entonces, esta orden de necesitamos llorar va a ir por el nervio intermediario de Ruysberg, que se fusiona después del ganglio geniculado con el mismo nervio facial y se hacen un solo nervio, va a llegar al nervio facial, ¿ya? Pero no va a continuar este camino que les he dibujado. ¿Por dónde va a ir? Por el nervio petroso mayor. Este nervio petroso mayor, hemos dicho que llega, nervio petroso mayor, va a pasar por debajo del ganglio de Gasser. De ahí se va a juntar y va a formar el nervio vidiano. ¿Con quiénes? Con el nervio petroso profundo mayor y con una rama del plexo pericarotidio. El nervio vidiano va a ir por el conducto pterigoideo, de ahí va a llegar al ganglio de Meckel y este ganglio de Meckel, que no pertenece a nadie, va a subir por una rama llamada pterigopalatina y se va a anastomosar ¿con quién? Con el nervio maxilar, formando melaza lagrimal y ahí es donde va a inervar a la glándula lagrimal. Por eso es que se llama lácrimo muconasal. El séptimo par craneal nunca lanza una rama directamente a la glándula lagrimal, sino a quién va a mandar hacia el maxilar, hacia el trigémino, que sí tiene una rama para la glándula lagrimal. ¿Ya? Así es. Listo. Entonces, por ejemplo, si se llama lácrimo muconasal, pero ahí solo está inervando la glándula lagrimal, del mismo ganglio de Meckel hacia abajo, por todas sus ramas que inervan la mucosa que ya han debido el día de ayer ver, va a inervar la mucosa faringea y nasal. Eso incluye las glándulas productoras de moco. Por eso se llama lácrimo muconasal, porque va a producir moco y lágrimas. De ahí va a seguir su camino y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las siguientes, el nervio petroso profundo, petroso superficial menor, ¿ya? Entonces, este petroso profundo menor, petroso superficial menor, perdón, que es del 7, va a salir ¿por dónde? Por el hiato accesorio, ¿ya? No por el hiato de falopio, por el hiato accesorio. De ahí se va a juntar con el petroso profundo menor, el petroso superficial menor, con una rama del plexo de la arteria meningia media. Plexo de la arteria meningia media, ¿ya? Si revisan hasta ahora hay dos plexos que se unen. De ahí va a llegar, y aquí por ejemplo hay una discusión y aquí se los he puesto ya. Por ejemplo, de aquí por ejemplo se discute que se llame nervio petroso menor, ¿ya? O sea, es decir, que ¿qué me van a formar? Por ejemplo, los otros me formaban al nervio vidiano, ¿se acuerdan? Aquí está. Pero, ¿qué se dice aquí? Que este petroso superficial menor y el petroso profundo menor con una rama del plexo de la arteria meningia media me van a formar algo llamado el nervio petroso menor, que no se sabe muy bien si se llama el nervio petroso menor conjuntamente, ya no está muy claro todavía. Entonces hay que entender un poquito más o revisar más libros. Ahí está. ¿Por dónde va a pasar? Por algo llamado el agujero innominado de Arnold, que se encuentra también en las alas del esfenoides, ¿ya? De ahí van a llegar ¿a dónde? Al ganglio óptico, ya que está anexo al nervio mandibular, si es que se acuerdan, y de ahí me va a inervar la glándula parótida. ¿Por qué se llama salival superior? Por esto mismo, aquí está. Nervio salival superior, digo, núcleo salival superior, ¿a quién me va a inervar? También contribuye a la inervación de la glándula parótida, ¿ya? Aunque no es directo. ¿Quién predomina esa inervación de la glándula parótida? El noveno par craneal por este nervio llamado petroso profundo menor. Listo. Entonces, ahí ya tenemos otras ramas. ¿Cuáles ramas nos faltan? Aquí está. En la tercera porción se va a dar el nervio del músculo del estribo. Ya me va a inervar al músculo del estribo. En la tercera porción, ahí está. ¿Ya? Simplemente va a salir y va a salir ¿por dónde? Se dice que sale, que esto se origina de 2 a 3 milímetros por encima
del agujero estilomastoideo, ¿ya? Entonces va a salir y va a salir ¿por dónde? Por la pirámide, si es que se acuerdan, y de ahí va a llegar al músculo del estribo. Eso es importante, porque cuando se tensa este músculo del estribo, controla que no haya muchas vibraciones para disminuir el sonido, ¿ya? La presión del oído. Luego tenemos otra rama, ¿cuál? El ramo sensitivo del CAE. Aquí está, el ramo sensitivo del CAE. ¿Qué es lo que me va a inervar el ramo sensitivo del CAE? La parte interna de la oreja, ¿ya? O del pabellón auricular y un tercio externo del CAE, ¿ya? Que sería justamente el tercio externo, ¿no ves? De todo el conducto auditivo. Ese sería el CAE. Listo, CAE. Por eso se llama ramo sensitivo del CAE. Luego tenemos un nacimiento de 4 a 5 milímetros superior a este agujero estilomastoideo. ¿Quién? El ramo comunicante con el noveno par craneal, ¿ya? Que va a llegar al ganglio superior, ramo comunicante, perdón, del décimo par craneal, que es lo que les decía, ¿por dónde va a pasar? Por un agujero llamado el ostium introitus, ¿ya? ¿A dónde se va a anexar? Al ganglio superior del décimo par craneal. ¿Cuáles eran los núcleos del décimo par craneal? El yugular y el plexiforme. Va a ir al ganglio superior, ¿ya? 4 a 5 milímetros del agujero estilomastoideo. Listo. Luego, ¿qué sigue? Va a seguir esto de aquí llamado el nervio cuerda del tímpano. Esto, la cuerda del tímpano, van a ser 2 a 3 milímetros antes de que el agujero estilomastoideo llegue a salir por ahí el mismo nervio facial. Entonces, se desprende del nervio facial y va a ir ¿por dónde? Por los repliegues tímpano-maleolares de Trolls, ¿ya? Entonces, si les preguntan, ¿cuál es el contenido de los repliegues tímpano-maleolares de Trolls? Es la cuerda del tímpano. ¿En dónde está? En la membrana timpánica. Aquí está, repliegues tímpano-maleolares de Trolls, ¿ya? En la membrana timpánica. Y de ahí va a ir ¿a dónde? Va a ir hacia el nervio lingual, ¿ya? ¿Qué es rama de quién el nervio lingual? Vamos chicos, no se duerman, ya estamos terminando las ramas intrapetrosas, luego están las ramas extrapetrosas. ¿De quién es rama el nervio lingual? Chicos, el nervio, no la arteria lingual. El nervio, no la arteria lingual. ¿De quién es rama el nervio lingual? No. Hay una rama lingual que es extrapetrosa, pero este nervio lingual, ¿de quién es rama? Aquí está, sí, pues miren, hasta chanchullo se los he puesto, aquí está. El del quinto par craneal, del nervio mandibular, del tronco posterior del nervio mandibular. Entonces, si es que recuerdan, este nervio lingual inervaba las dos partes anteriores de la lengua. Por eso es que no lanza una rama directamente ahí, sino que es lo que va a hacer. Va a mandar una anastomosis, ¿ya? Entonces, este nervio cuerda del tímpano va a ir hacia el nervio lingual y este es el que se va a encargar de recoger tanto la sensorialidad como la sensitividad, pero las fibras sensoriales del gusto se van a dirigir por la cuerda del tímpano y luego por el mismo nervio facial, ¿ya? Ahora, ¿qué me va a inervar? Las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. Y mediante eso, por ejemplo, va a inervar ¿qué cosa? Las glándulas submaxilar y la glándula sublingual. Por eso mismo es que las fibras también, las salivales superiores, van a venir por aquí. Y lo que les he puesto el ejemplo el año pasado es, si ustedes ven un helado con ese estímulo, es suficiente para que ustedes empiecen a salivar, porque la saliva ayuda a la predigestión. Entonces, si tú te estás antojando un helado, ¿qué es lo que haces? Empiezas a salivar. ¿Cómo? Eso va a llegar a tu cerebro y tu cerebro va a mandar la idea hacia el núcleo salival superior. El salival superior va a utilizar al mismo nervio facial y por la cuerda del tímpano hacia el nervio lingual, hacia sus ganglios, y estos producen saliva.
Así se hace, ¿ya? Ahí está, nervio mandibular del quinto par craneal, ahí está todo, se los he anotado, ¿han visto? Listo. Luego vamos a hablar de lo último que nos falta, ¿ya? Que sería que el nervio facial, pero en la parte terminal, ¿ya? De lo único que no hemos hablado es justamente eso. ¿Qué es lo que pasa una vez con el agujero estilomastoideo? Sale el nervio facial. Sale del agujero estilomastoideo, cruza la cara externa de la apófisis estiloides y va a pasar entre quiénes, entre el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo. Y también les va a dar una ramita, ramas extrapetrosas, ¿ya? Y una vez pasando esos, va a entrar y va a penetrar a la glándula parótida. Una vez penetra la glándula parótida, dice Rubier, en la cara externa de la vena yugular interna, se va a dividir en un ramo terminal llamado el temporofacial y en otro llamado el cervicofacial, que van a estar encargados de qué? De inervarme los músculos de la mímica facial o de la misma cara, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué tenemos? Una vez sale del agujero estilomastoideo, me va a empezar a dar las ramas extrapetrosas. ¿Cuáles son las ramas extrapetrosas? Aquí se los he anotado. Ramo comunicante del noveno par craneal que me va a formar el asa de Haller, el nervio auricular posterior o RAP, ramo auricular posterior, los ramo muscular que nace principalmente de un mismo tronco para quienes, estiloideo y vientre posterior del digástrico. Y el ramo lingual. No es lo mismo decir ramo lingual que decir nervio lingual. Nervio lingual, ramo del quinto par craneal. Ramo lingual, extrapetrosa del facial. Y aquí está. Entonces, ¿quién nace apenas está saliendo del agujero estilomastoideo? Quien no pierde tiempo es el ramo comunicante con el noveno par craneal, que me va a formar llamado el asa de Haller. Ya preguntan, ¿quién forma el asa de Haller? El ramo comunicante con el noveno par craneal. ¿Es intrapetroso o extrapetroso? Es extrapetroso, nace apenas sale, ¿ya? Entonces aquí está, va a pasar la cara anterior de la yugular interna y va a llegarme al ganglio superior del noveno par craneal. Recuerden que el noveno par craneal tiene dos ganglios, uno superior y uno inferior. Del décimo era el yugular y plexiforme, pero no se confundan, del noveno par craneal van a ser dos, el de Ehrenreiter y el de Anders. El ganglio superior es el de Ehrenreiter. ¿Ya? Y aquí está. La asa de Haller va a formarse con el noveno par craneal por un ramo comunicante del noveno par craneal, rama del séptimo. Listo. ¿Quién sigue? El ramo auricular posterior. Ya, el ramo auricular posterior. Dime 5 segunditos, se me está secando la boquita. Ya, aquí está. Ahora sí, perdón. Muy bien, chicos. El ramo auricular posterior, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dividir en dos ramas, ¿ya? Y esto le gusta preguntar al doctor Liendo. El año pasado les ha preguntado en prácticas. Ramo auricular posterior se divide en dos ramas. Una rama ascendente y en una rama horizontal, ¿ya? No es ascendente y descendente, es una rama ascendente y una rama horizontal. La rama ascendente me va a dar inervación a quienes, al músculo auricular posterior y al músculo auricular superior. Ya al músculo auricular posterior y el músculo auricular superior. La rama ascendente y la rama horizontal me va a inervar ¿a quién? ¿Ya? Al vientre occipital del músculo occipito frontal y al músculo... Ah, no, por eso está bien. Aquí está, el músculo al vientre occipital del músculo occipito frontal. Ya, no se olviden, son solo tres músculos. Rama auricular posterior, rama ascendente, músculo auricular posterior y al músculo auricular superior. Y la rama horizontal es para el vientre occipital del músculo occipito frontal.
Si se preguntan quién me inerva al vientre frontal del occipito frontal, es la rama superciliar de una de las ramas terminales del mismo facial. ¿Cuál es? Del temporofacial. ¿Ya? Listo. Siguiente. Ramos musculares. ¿Cuál es el ramo muscular? A veces pueden haber dos, uno para el estiloideo y otro para el vientre posterior del digástrico, pero dice que suelen nacer de un tronco en común. Eso es lo mejor. Eso es lo que dice Rubier. Entonces, de un tronco en común se va a desprender una rama para el estiloideo y para el vientre posterior del digástrico, ¿ya? Otra cosa que pregunta el doctor Lindo, ahorita les voy a decir, el año pasado les ha preguntado en cubículos. Listo, el ramo lingual, ¿quién sigue? Esta es la última rama extrapetrosa del facial. Este ramo lingual va a ir ¿a dónde? Va a ir justamente a anastomosarse con el noveno par craneal, ¿ya? ¿Y qué me va a dar? Primero, ramas y va a inervar la parte posterior de la lengua. ¿Y a quién es más? Ya. Una vez se inerva se junta con el mismo noveno par craneal, van a nacer dos ramos, y esto no les he dicho el año pasado. Van a nacer dos ramos, y aquí está. Unos filetes, ¿para qué músculos? De esa unión van a nacer esos mismos filetes, ¿para quiénes? Para el músculo palatogloso y para el músculo estilogloso. O sea que de alguna manera también inerva los músculos de la lengua. Otra cosa es que no sea motora, ya, pero ahí está. Y también van a mandar raíces para la base de la lengua. ¿Ya? Ya ahí está. Ahora sí, ¿qué es lo que he preguntado el año pasado al doctor Liendo en prácticas? Aquí está. Entonces, primero, tenemos una rama comunicante con el noveno par craneal, ¿se acuerdan? Esto es inconstante, esta rama es inconstante. Rubier dice que esta rama del vientre posterior del digástrico, que es rama muscular, puede alargarse y conformar el asa de Haller y formar la misma asa de Haller anastomosándose con el ganglio superior del noveno par craneal, ¿ya? Es decir, que si este no está, este va a ir a reemplazar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa si este no está y este tampoco, por alguna razón, o no forma el asa? El ramo lingual va a ir a reemplazar. ¿Por qué? Porque tiene anastomosis con el noveno par craneal, ¿ya? Y eso no se olviden, ¿cuál es el orden? Ya y esto preguntaba el año pasado. Este primero, pero como es inconstante, si no hay, este va a ser segundo y este va a ser tercero. Eso responde, ¿ya? Ahí está. Listo. Y eso es casi todo. Lo único que tenemos que aclarar, ¿ya? Es justamente las ramas terminales del nervio facial. El ramo temporofacial se va a dividir, aquí está el ramo temporofacial, se los voy a dividir. Lo voy a hacer un poquito más corto aquí. Ya. El ramo temporofacial, esto es muy grueso. El ramo ya ahí está. El ramo temporofacial me va a dar ¿cuántas ramas? 4 ramas, ya me va a dar 4 ramas. ¿Cuáles son esas 4 ramas? Este temporofacial me va a dar 1, 2, 3 y 4 ramas, ¿ya? La primera rama se va a llamar los ramos temporales. ¿Cuál va a ser la siguiente rama? Va a ser los ramos frontales y palpebrales. ¿Cuál va a ser la siguiente rama? Los ramos cigomáticos. ¿Cuál es la última rama? Los ramos bucales superiores. ¿Ya? Y a la vez, este ramo cérvico-facial, ¿ya? Me va a dar ¿cuántas ramas? Me va a dar solo 3 ramas, ¿ya? ¿Cómo se llaman esas 3 ramas? Ya que lo hemos dejado a la mitad de la boca, va a ser ramos bucales inferiores. Y la siguiente va a ser ramo
marginal mandibular. El siguiente ramo va a ser el ramo cervical. ¿Ya? Listo. Entonces, esto, si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a inervar a toditos los músculos de la mímica facial. Para que se acuerden, ¿qué va a ser más fácil que ustedes hagan? Dibujen una carita. Así. Vamos a hacer con un redondo, porque no sé hacerlo tan perfecto. Dibujen una carita. Entonces, en esa carita, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una división. Aquí le hacen su naricita. Ahí están los ojos y aquí está la boca. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a dividir esta cara? Se va a dividir así. Se los voy a hacer con verde. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea amarillo va a ser temporofacial. Y todo lo que sea verde va a ser cérvico-facial. ¿Ya? Temporofacial y cérvico-facial. Así es mucho más fácil. ¿Cuántos del temporofacial? 4. Temporal, frontal y palpebral, zigomático y vocales superiores. ¿Cuántos el cérvico facial? 3. Vocales inferiores, marginal mandibular y cervical. ¿Ya? Así va a ser. Listo. Y ahí hemos acabado todo nervio facial. ¿Ya? Este es uno de los nervios más largos que hay. Entonces, por eso hemos tardado. Pero como han visto, hemos ido tanto desde su origen hasta toditas sus ramas. Ya hemos revisado toditas sus ramas, ¿ya? Esto de la inervación es un poco específico, les aconsejo que no se concentren en eso, simplemente, por ejemplo, por lógica. Por ejemplo, esto de los temporales, ¿a quién podría inervar? A los músculos auriculares, no al músculo temporal. ¿Por qué? Porque el músculo temporal es músculo masticador. ¿Quién inerva los músculos masticadores? El quinto par craneal. ¿Ya? Aquí, frontal y palpebral, ¿a quién va a inervar? ¿Quién está frontal? Ah, el vientre frontal del músculo occipito frontal. ¿Y quién es más? El orbicular de los ojos. ¿Quién más? El prócero piramidal. Ramos cigomáticos. ¿Quiénes están cigomáticos? A ver, cierto. Están los mismos músculos cigomáticos, mayor, menor. ¿Quién más? El elevador del labio superior y también la porción horizontal del músculo nasal. ¿Quién más está en los ramos bucales superiores? La mitad superior del músculo orbicular de los labios. ¿Ya? Ramos bucales inferiores. ¿Quién está abajo de la boca? La mitad inferior del músculo orbicular de los labios. Ramo marginal mandibular, ¿a quién? Al mentonano, al risorio y al músculo depresor del ángulo de la boca. Por ejemplo, ¿quién inerva el ramo cervical? Solo al músculo platisma. Esto sí es fácil. Esto sí, solo al músculo platisma. Ya está. ¿Ven? Esto se puede, por ejemplo, simplemente sabiendo la ubicación de los músculos de la mímica facial. Eso se puede, ¿ya? Otra cosa que también menciona en Rubier y puede que les pregunten, estos dos nervios no siempre están separados, ¿ya? Sino más bien tienen ramitos comunicantes entre sí, en el espesor de la parótida, ¿ya? Y a eso se le llama el plexo parotidio. El plexo parotidio, ¿qué es? Simplemente la comunicación en el espesor de la glándula parótida del temporofacial y cérvico-facial. ¿Qué es el temporofacial y cérvico-facial? Ramos terminales del nervio facial. Por si acaso les pregunten, les estoy dando todo de este nervio. Es complicado que ustedes no puedan responder algo si es que ustedes aprenden bien este video, ¿ya? Y aquí estaba separando algunas imágenes. Ya, aquí está. Lo último que tengo como para mostrarles más o menos es esto de aquí. Ya está cargando. Van a disculpar, creo que por la reunión está un poco lento mi. Ya, ahí está. ¿Ven? Todavía no se ven, ¿no? Ya aquí está. Esto de aquí.
Entonces, fíjense, esto de aquí, ¿qué es? Es justamente el hueso temporal. Y aquí se notan, por ejemplo, que las celdillas mastoideas, aquí está, por ejemplo, la tuba auditiva o la trompa de Eustaquio, y esto sería el oído medio, ¿ya? Ahora aquí, por ejemplo, se puede ver mucho mejor la división de esto de aquí, que sería la porción petrosa, y esto de aquí, que sería el CAE. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí está, de aquí, del CAE hasta la membrana timpánica que está aquí, fíjense bien, lo voy a utilizar con otro resaltador que está rosado. Esa es la membrana timpánica, aquí está, y los huesecillos, hasta ahí sería el conducto auditivo externo. ¿Dónde está el oído medio? Aquí está, por ejemplo, esta parte de aquí, si es que se acuerdan qué cosa era, la parte ósea de la trompa de Eustaquio o de la tuba auditiva. ¿Ya? Aquí está, el oído medio, conformado por la caja del tímpano y los huesecillos. Y esto de aquí sería el oído interno, ya inervado por el octavo par craneal. Y esto de aquí, ¿qué es? El CAI. El CAI. Entonces, ¿esto qué sería? Póstero superior. ¿Ya? Póstero superior. Y esto sería antero superior. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Esto de aquí es el hiato de Falopio. Y aquí es donde estaría, ¿qué cosa? El ganglio de Gasser. Entonces, como pueden ver, la apófisis cigomática es anterior. Por eso es que el ganglio geniculado que debería estar aquí, más o menos, se los estoy remarcando harto, tiene vértice anterior, porque de ahí va a salir, ¿qué cosa? El nervio petroso mayor, ¿hacia dónde? Hacia el hiato de Falopio. Ahí está. Eso principalmente. Aquí hay otra imagen un poquito más bonita. Aquí, por ejemplo, ahí está. Esto de aquí es la arteria auditiva interna. Y esto de aquí son quienes, el intermediario de Risberg, los nervios vestibulares, coclear y el séptimo par craneal. Y aquí está, miren, primera porción del facial. Aquí, por ejemplo, se toma en cuenta con quién está entrando, con la arteria laberíntica interna, ya, o auditiva interna, perdón. Y aquí está, primera porción del facial, ganglio geniculado, este es el ganglio geniculado, que hemos dicho, vértice anterior. Y esto de aquí, ¿qué sería? ¿Quién sabe? Es el nervio petroso mayor. Y esto de aquí, ¿qué es? El agujero rasgado anterior o lacerado. Y ahí me van a formar el nervio vidiano. Y aquí está la segunda porción del facial. Y como ustedes han visto, primera porción perpendicular, segunda porción paralela y tercera porción hacia abajo vertical. Ya, listo, muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos terminado nervio facial. Si ustedes gustan, pueden salirse de la reunión. Y quienes quieran, 5 minutos más, les explico parálisis facial. Todo esto es parálisis facial, es chiquitito. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, para quienes se hayan quedado ya para parálisis facial, aquí está. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en el cerebro tenemos dos hemisferios, uno izquierdo y uno derecho. Uno izquierdo y uno derecho. Y ahora lo que hemos visto, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un núcleo motor del facial, ¿ya? Pero esto es solo la mitad de la protuberancia. En la otra mitad, ¿qué hay? Otro núcleo motor del facial igual, porque recuerden que hay dos nervios faciales, ¿no ve? Uno para cada hemicara. Entonces, este núcleo motor del facial se va a dividir en un núcleo izquierdo y en un núcleo derecho, ¿no ve? Núcleo izquierdo y núcleo derecho. Pero además de eso se va a dividir ¿en qué? En una parte superior y en una parte inferior. Eso no se olviden. Entonces, ¿por qué? Dividimos a la mitad en parte superior y parte inferior. ¿Por qué? La parte superior me va a tener la inervación de la parte superior de la cara, del núcleo, ¿ya? Y la parte inferior de la parte inferior de la cara. Así de fácil, ¿ya? Es simplemente lógica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La parte superior de este núcleo está inervado tanto por el hemisferio izquierdo como por el hemisferio derecho, ¿ya? Contra y ipsilateral.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este hemisferio derecho me va a cruzar la línea, ya por los pedúnculos cerebelosos, hacia el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo hacia el lado derecho, les cuento que también me inervan sus mismos hemisferios. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante que se acuerden ahorita. Pero la parte inferior, ¿qué es lo que pasa? Es que esta parte inferior no está inervado dos veces por los dos hemisferios, como el otro, sino más bien el hemisferio izquierdo me inerva al núcleo derecho y el hemisferio derecho hacia el núcleo izquierdo. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? El núcleo izquierdo me va a inervar ¿qué? La parte superior y la parte inferior, ya, de la cara, como el núcleo derecho, la parte superior y la parte inferior. Ahora, ¿a qué se le llama parálisis facial? La parálisis facial es, por ejemplo, cuando este conducto que es bien cabalito para el nervio facial se inflama el mismo nervio y el conducto está generándome estas presiones. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una señal eléctrica aquí, por esta inflamación no va a dirigirse, ¿ya? O aquí siquiera tengo otra señal, de aquí no se va a poder, porque está inflamado y está obstruyendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que no sigue la señal eléctrica, no se comunican, no hay señal. Por eso mismo hay algo llamado la parálisis. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un daño a nivel del núcleo del hemisferio derecho, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes se golpean ahí o, por ejemplo, tienen del lado derecho, del nervio facial derecho, tienen algún problema, o sea, roto o algo con el nervio. Entonces, este núcleo derecho que estaría inervado por el nervio facial derecho no va a sufrir ningún cambio en su parte superior. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el núcleo superior está inervado tanto por el hemisferio izquierdo y por el hemisferio derecho. Imagínense que algo se corta aquí. No hay problema, porque el hemisferio izquierdo también está supliendo eso. Pero es importante, ¿por qué? Si esto se corta, si el hemisferio derecho se corta, la parte inferior ya no tiene con qué suplirse. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una parálisis facial, pero solo del cuadrante inferior. ¿Qué quiere decir eso? Si mi parálisis está en el sistema nervioso central, en el cerebro, se le va a llamar parálisis facial. ¿Y cuál es el signo? Primero va a haber un daño en la parte inferior de este mismo núcleo. Por eso mismo es que la parálisis central se va a delimitar por unos labios caídos, porque esos músculos ya no reciben señales. Pero, por ejemplo, si hablamos de una parálisis periférica, es decir, ya no del sistema nervioso central, sino del mismo, un problema en el mismo nervio, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta aquí no llegan, pues, o sea, en el mismo nervio no va a llegar en los hemisferios a inervar, solo es el par 7. Entonces, por lo mismo, si yo tengo una parálisis periférica, todo mi nervio facial se va a corromper. Entonces, no hay señal ni aquí ni aquí. Entonces, en una parálisis periférica, la señal es que toda la hemicara está hacia abajo. Los párpados caídos, la ceja caída, los labios, la comisura de los labios caída. Y le dices al paciente, a ver, sonría por favor y solo sonríe de un lado y solo se levanta la ceja de un lado. Pero si el daño es central, porque suplen estos hemisferios, solo se va a caer su labio. Es decir, que mientras en la parálisis facial central, el cuadrante inferior izquierdo contralateral está dañado, en la parálisis periférica toda la hemicara está dañada. ¿Ya? Eso es. Entonces, por ejemplo, algo llamado el signo de Bell es para parálisis facial periférica. Cuando le dice al paciente sonría y solo una hemicara sonríe, es parálisis facial periférica. Pero si levanta las cejas, porque van a ver cuando una persona sonríe también levanta las cejas, pero se caen sus comisuras labiales, a eso se le llama parálisis facial central. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de irnos?
Hay alguien que está entrando que se llama Yamila Patiño. No sé por qué está entrando si hemos terminado, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En este esquema, como pueden ver, está absolutamente todo de nervio facial. Todas las ramas, todos sus orígenes y todo lo que hace está ahí. Incluso enlistado. ¿Ya? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Se han dormido? No. Bien, bien, eso me gusta. ¿Ya? Entonces, ahorita voy a mandar un cuestionario hacia el grupo de WhatsApp, ¿ya? Quienes me pongan, les voy a mandar un mensaje.